conoce mucho a Matías Fernández también. Además, claro. y por ahí quería partir, Carlos, estamos escuchando a Matías Fernández en su presentación ayer. Dice él clarito, bueno, yo tengo 13 años más. O sea, hay un punto ahí. Viene una temporada intermitentemente jugando en Colombia, donde estaba en Junior. La expectativa que se hace es natural, Carlos, de la gente, del hincha. Pero en lo profesional, en lo que tú te dedicas, ¿qué es lo que tenemos que esperar de un jugador como Matías Fernández? Bueno, en general los jugadores a medida que van cumpliendo edad y uno ya lo comienza a ver, ya tenemos la experiencia de años anteriores, vemos el caso de jugadores que tiene ya Colo-Colo por sobre los 30, 32, 33 años. Uno debería esperar en ellos, ¿no es cierto?, un trabajo desde la perspectiva de los equipos mucho más organizado, con control de cargas de entrenamiento. En la medida que esto sea capaz, ¿no es cierto?, probablemente esperar que estos jugadores no soporten toda la carga de la competencia, sino que aquellas competencias que son más importantes para los equipos, eso es lo que generalmente se llama como la dosificación, ¿no es cierto?, competitiva o de entrenamiento. Y uno debería esperar que un buen trabajo de inicio de temporada, donde se le dé un poco de importancia a las lesiones que han tenido estos jugadores, principalmente musculares, que es lo que se da principalmente en los futbolistas. Un buen trabajo de ese estilo podría permitirnos que Matías pudiera estar, si bien no es cierto, en todos los partidos que Colo-Colo tenga que jugar, pero en un número importante de ellos y probablemente en los más importantes para el equipo. Carlos, ¿qué tal? Grace por aquí, un gusto saludarte. Y preguntarte por estos jugadores más senior que tiene Colo-Colo y que se ha acostumbrado a tener durante todo este último tiempo. Vemos el caso de Jaime Valdés, de Paredes, del mismo Jorge Valdivia. Ahora vemos a Matías Fernández. Está mal porque de repente el hincha dice, no, es que no entrena a la par de sus compañeros, que tienen trato especial. ¿Es eso lo que debiese hacer un club con jugadores como ellos? Y lo digo porque recientemente el entrenador de Junior decía que, por ejemplo, Matías Fernández le tenía prohibido en los entrenamientos durante el último tiempo hacer trabajo con balón para que no se lesionara. ¿Está mal tener ese trabajo diferenciado con los jugadores más experimentados, entre comillas? No, está bien, digamos. A medida que los jugadores, no solamente sea en el fútbol, sea en todos los deportes competitivos, cuando los jugadores o cuando los atletas en general van teniendo mayor edad, uno va optimizando las cargas de entrenamiento. Ahora, claro, queda a criterio de los cuerpos técnicos qué significa la dosificación de las cargas de entrenamiento. Yo soy más inclinado, y eso es por un tema personal. Yo me dedico a la preparación física, digamos, yo tiendo a pensar siempre en el control físico de los jugadores, tanto en las cargas que se hacen en forma diaria, considerando mucho más importantes las cargas que son competitivas, porque esas son realmente las más importantes. Sobre esa estructura uno lo que hace básicamente, ¿no es cierto?, es diferenciar, agrupar jugadores que permitan ir dosificando y individualizando un poco el entrenamiento, que es hacia donde va hoy día, ¿no es cierto?, el trabajo físico, técnico, táctico en general. Carlos, ¿qué tal por acá? Gastón Frey te saluda. En ese sentido, la preparación para jugadores como, en este caso, con Matías Fernández, que viene de un ambiente muy distinto también, muy cálido. También eso le pudo haber afectado también en sus recuperaciones, porque él venía de un fútbol de México, de condiciones climáticas bastante distintas a las que se encontró también en Barranquilla. Y eso puede haberle afectado también para la recuperación de las lesiones que haya tenido tanto desgarro. A ver, mira, en general lo que uno va observando con los jugadores, sobre todo lo que hace referencia con la respuesta muscular a la competencia, a la sobrecarga, y esto expresado muchas veces como estas lesiones musculares que generalmente son reiteradas y que conducen a que los jugadores tengan periodos de recuperación más altos. Una de las cosas que uno debería siempre considerar es que todos los estudios deben hacerse para ir determinando cuál es la razón por qué los jugadores por lo general tienen este tipo de respuesta a la competencia. Nos ha pasado con Jorge Valdivia, nos ha pasado con un montón de jugadores, y esto tiene muchas veces que ver con los tiempos muy apresurados en que uno trata de volver a los jugadores a la competencia. Y uno debería entender de que independiente de
del nivel de la lesión que tengan del punto de vista muscular. En jugadores con mayor edad uno debería tomar todos los resguardos posibles y necesarios como para que estas lesiones vuelvan en plenitud. Es decir, los jugadores, ¿no es cierto?, sientan que están en las condiciones competitivas necesarias para volver. ¿Qué termina pasando? Jugadores como el caso de Matías Fernández o como yo nombraba a Jorge, generalmente son jugadores muy importantes para los equipos. Muchas veces es necesario apresurar los procesos de entrenamiento. Cuando se apresuran los procesos de recuperación y de entrenamiento, esto generalmente siempre sale no todo lo que uno quisiera que fuera, pero muchas veces... Ahora, si las temperaturas, respecto a tu pregunta especial, si la temperatura medioambiental, ya sea la humedad, etcétera, tiene incidencia sobre la recuperación de lesiones, la verdad que eso no está muy descrito en la literatura y probablemente, vuelvo al concepto de la individualización, probablemente hay jugadores que les afecta un poco más y otros jugadores les afecta mucho menos. Carlos, me salgo del tema de Colo-Colo, me meto más en el campeonato que viene, en los clubes, los jugadores, que sabemos, bueno, fue un cierre de año particular, especial. Desde octubre no juegan, sin embargo se seguía trabajando, se terminó todo, viene la pretemporada, entonces probablemente sea difícil 1-1, pero ¿qué podemos esperar cómo tiene que responder el futbolista chileno para volver ahora en enero a la alta competencia? Marcando esos puntos, que era no jugar, pero entrenar, luego vacaciones y volver a entrenar. ¿Hay algo ahí, un trabajo especial? Ya. Mira, es interesante tu pregunta porque es muy importante que la gente entienda que los deportistas se hacen en la competencia, ¿ya? Es decir, deportistas que no compiten son deportistas que tienden a disminuir su capacidad de competir, ¿ya? Por más que nosotros los entrenemos bajo condiciones parecidas a la competencia, nunca vamos a poder equiparar la competencia, todas las condicionantes que dan. Uno lo que viene viendo en general en el fútbol chileno es una disminución de este ritmo competitivo, de esta capacidad de competencia. Por diferentes razones, ya sea pareciera que la más importante tiene que ver con un tema económico, digamos, porque nuestra liga pareciera que ya no tiene el poder económico que tenía antiguamente o que tuvo en algún minuto o que habían las inversiones necesarias y la verdad es que hemos optado por traer jugadores, ¿no es cierto?, de otro nivel competitivo que de alguna u otra forma queremos ver si resultan o no durante nuestra competencia. Lo que deberíamos esperar básicamente es no algo mejor de lo que ya veníamos viendo, probablemente los mismos equipos que han estado en los primeros niveles de nuestra liga, probablemente a la cabeza Católica, pareciera ser el equipo que está en las mejores condiciones, ya sea por el nivel de jugadores que tiene, ¿no es cierto?, por la juventud que tiene su plantel, y luego ver un poquito más atrás probablemente los dos grandes, Colo-Colo, Universidad de Chile y probablemente no mucho más, salvo algunos equipos de Concepción. A mí me llama bastante la atención el trabajo que hace Huachipato, ¿no es cierto?, lo que finalmente podría terminar haciendo principalmente, yo diría que en ese ámbito. No deberíamos esperar nada mayor a lo que ya teníamos y probablemente en el inicio de la competencia un punto, mi parecer, es que un poco rudimentario al principio para ir tomando la forma de una liga relativamente competitiva como es la chilena. Carlos, te habla Marcelo Beca, un gusto saludarte. Quiero volver un poco a lo de Mati. ¿Sabes por qué? Porque para mí es raro, porque es un chico que se cuida, tiene lesiones crónicas, yo sé que las cargas de trabajo tienen que bajarlas, pero un chico que se ha cuidado toda la vida, que no tiene vicios, que duerme bien, que descansa bien, son por las lesiones, son crónicas, porque yo tuve lesiones, tuve la pubalgia, tuve el desgarro, pero la supe manejar y supe llevarla en el camino, pero cuando... Y no es un tipo de mucha edad, es un tipo que tiene 34 años, que se ha cuidado toda la vida, entonces ¿por qué vuelven estas lesiones? A él principalmente. Sí. Bueno, es un poco explicar de que no se dan todos los jugadores, pero principalmente se da probablemente en aquellos jugadores que han sido probablemente más golpeados, que son jugadores que han llevado cargas de trabajo mucho más intensas, probablemente procesos de recuperación que no han sido los adecuados. Nosotros en casos particulares vemos, por ejemplo, con los desgarros musculares que se hacen algunas cicatrices en los tejidos miofaciales o en el mismo tejido muscular, ¿no es cierto?, que son muy gruesas, que de repente no ayudan en el sinergismo del músculo. En fin, hay un montón de factores que uno podría considerar tanto del punto de vista médico,
como el punto de vista fisiológico, por qué esta cosa se produce en forma reiterada. Están los desbalances musculares, las pérdidas de fuerza de los grupos musculares específicos. Y claro, y probablemente hay jugadores que responden mucho mejor a eso, digamos, que otros que han tenido la misma característica, pero que tienen una respuesta un poco mejor. En el caso, el mejor caso que uno lo ve, ¿no es cierto?, es cuando necesita recuperar jugadores, y hay algunos que lo hacen en 3, 4 semanas y otros que necesitan 8 semanas, 10 semanas, porque en forma reiterada están volviendo a hacer el mismo tipo de lesión, con procesos que no maduran lo suficiente, lesiones que no dejan de dar ese problema. Por lo general esto no permite que estos jugadores vuelvan al campo de juego. Por eso que yo hablo un poco esto del concepto de la individualización, tomarnos los tiempos necesarios. Probablemente con algunos van a ser más cortos, con otros van a ser largos. En el caso del Mati viene con todo un proceso de lesiones, probablemente los cuidados los va a tomar el cuerpo médico de Colo-Colo junto con el cuerpo técnico. La progresividad probablemente sea lo más importante, y bueno, y a esperar de que él tenga un excelente año el 2020.